es algo que uno extraña, pero en la profesión que nosotros llevamos y lo que nosotros queremos, que es un mundial. Que no conseguí reemplazarte y te dejé en tu alcoba después de besarte. Aquel día fue terrible, tus sueños fueron truncados por razones ajenas a lo que llegaste a considerar bueno. Las razones dicen que son obvias, pero hasta hoy no es así. Otra razón se sumó a las miles y miles de conclusiones. En aquella Colombia donde entró en crisis por los cárteles y aquellas fundamentaciones idealistas al margen de la ley, fuiste una víctima más de aquellos días, donde hablar estaba mal y no hacerlo también. Pero aquí vamos con tu historia. Andrés Escobar Saldarriaga nació el 13 de marzo de 1967 en Medellín. Creció en una familia de clase media con valores muy marcados de respeto, educación y disciplina. Desde pequeño fue un niño muy inquieto, reservado y responsable, muy distinto al estereotipo del futbolista conflictivo. Desde aquel entonces Escobar comenzó a jugar fútbol en el Colegio Calasanz de Medellín y aunque su rostro era digno de caballero, las voces de aquellas épocas hablaban de un estudiante no tan bueno, inspirado en jugar fútbol todo el tiempo. En 1986, mientras Diego Maradona tocaba el cielo con las manos, el defensor paisa debutaba con Atlético Nacional. Su primera aparición oficial fue ante la Unión Magdalena en un compromiso liguero. Más tarde y a inicios de los 80, su talento y compromiso lo llevó a ingresar a las divisiones inferiores del Atlético Nacional. Allí comenzó su verdadero proceso formativo. Aprendió la disciplina táctica, se consolidó como defensa central y destacó por su estilo muy limpio. A diferencia de los otros defensas, no se basaba en la fuerza, sino en la anticipación, inteligencia y posicionamiento. Luego de su consolidación en el Atlético Nacional, durante esta etapa se convierte en figura titular indiscutible, líder defensivo del equipo y un referente dentro y fuera del vestuario. El punto más alto llega en el año 1989. Rápidamente Andrés Escobar se convirtió en referente, buen cabezazo, salida clara, liderazgo y respeto totalmente por el rival. En este mismo año, el año de la Copa Libertadores, el zaguero era una pieza clave para Francisco Maturana, incluso anotando uno de los penales en la final ante Olimpia de Paraguay. A finales de ese año el campeonato colombiano quedó cancelado por el asesinato del árbitro Álvaro Ortega, suceso que enlutó al mundo totalmente del fútbol. Debido a dicha cancelación, la carrera de Escobar tuvo un breve capítulo en Europa. Atlético Nacional decidió ceder a Escobar al Young Boys de Suiza, siendo uno de los primeros colombianos en el viejo continente. El defensor fue a Suiza en calidad de préstamo sin opción de compra y esos 6 meses y 8 partidos jugados fueron suficientes para llegar con ritmo al Mundial de Italia 1990, cita orbital en la que disputó todos los minutos posibles ante los Emiratos Árabes, Yugoslavia, Alemania y Camerún. En este sentido, Andrés Escobar se convierte en pieza clave de la selección Colombia. Comparte equipo con una generación dorada como Carlos Valderrama, Freddy Rincón y Faustino Asprilla. En aquel Mundial, Andrés consolidó su estilo elegante, seguro y sin juego sucio. Antes de entrar en detalle con el Mundial 1994, necesitamos examinar un poco de lo que se vivía en Colombia en ese momento. El contexto recurrente de aquellos días estaba marcado por el narcotráfico, la violencia y el dinero ilegal dentro del deporte. Bajo este entendido, durante esa época el país vivía una ola de violencia impulsada por los cárteles del narcotráfico, especialmente de Pablo Escobar. En este orden de ideas, los carteles manejaban enormes cantidades de dinero, buscaban lavar ese dinero invirtiéndolo en equipos de fútbol y también usaban el fútbol para ganar poder social y popularidad. El fútbol colombiano creció, pero con una sombra peligrosa detrás. A posteriori, en aquellos momentos se hacían apuestas ilegales millonarias. Los resultados de los partidos movían grandes sumas de dinero. Existían amenazas a jugadores, árbitros y equipos. Perder no era solo perder un partido, podría significar consecuencias muy graves. En este sentido, antes de que se desarrollara el Mundial de Estados Unidos 1994, Colombia era considerada una de las favoritas. Había una presión enorme del país y de intereses externos. El histórico 5-0 contra Argentina aumentó aún más las expectativas. Se mezclaban orgullo nacional, dinero ilegal, presión mediática y por supuesto apuestas. Cuando los 11 jugadores de la selección Colombia salieron a la cancha en el Mundial de Estados Unidos 1994, sabían que no era un partido cualquiera. Estaban obligados a ganar no solo por lo deportivo, sino por la enorme presión que los rodeaba. Durante los primeros minutos el juego fue equilibrado frente a Estados
Estados Unidos. Colombia llegaba con grandes expectativas, considerada favorita por su talento y su gran rendimiento previo, pero esa ilusión venía acompañada de un ambiente pesado, marcado por amenazas externas y tensiones más allá del fútbol. Todo cambió en una jugada desafortunada. Un centro desde la banda terminó en un intento de despeje de Andrés Escobar, quien en un error de cálculo envió el balón a su propio arco. El estadio quedó en silencio mientras Escobar permanecía en el suelo. Entendía que en ese momento no solo complicaba el partido, sino que marcaba el inicio del final para Colombia en el torneo y trágicamente también para su propia vida días después. Luego de aquel error fatal y días después, Andrés Escobar fue asesinado. Su asesinato se relaciona con personas vinculadas a apuestas ilegales, entornos ligados al narcotráfico y una cultura de violencia donde los conflictos se resolvían con armas. Según algunas investigaciones, los responsables estaban ligados a redes criminales que reaccionaron al resultado de aquel partido fatídico en el Mundial 1994. Sin embargo, en versiones recientes y acotadas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tal vez la realidad que conocíamos no sea tan cierta. En sus investigaciones logró concluir que existió un amor prohibido, uno de esos amores que te lleva a la locura y sobre todo a un éxtasis descabellado. En sus palabras, yo investigué y a Andrés lo mataron porque una mujer le echó el ojo en la discoteca. Esa mujer estaba con Santiago Gayón, quien era una persona totalmente terrible. Gayón, un reconocido narcotraficante vinculado históricamente al caso de Escobar, fue señalado nuevamente por Petro como una pieza clave de la mafia del poder que operaba en Antioquia en aquel entonces. Para el jefe de Estado, la narrativa del hincha dolido sirvió para encubrir una estructura criminal que buscaba demostrar su dominio absoluto, sobre todo en la sociedad y en el deporte. Y ahora bien, ¿qué piensas tú?